En plena resaca de una jornada histórica como la del 8 de marzo de 2018, muchas de las famosas que hicieron huelga han optado por dar la cara para explicar las verdaderas razones de su paro. Día de resaca del apagón de presentadoras televisivas, y algunas de ellas han querido explicar por qué este jueves se sumaron a la huelga histórica del 8 de marzo de 2018. Este es el caso de Sandra Golpe, que ha querido explicar en su columna de La Razón por qué paró. A su juicio, existen millones de motivos contabilizados para explicar la huelga. Cada persona es un mundo. No sé a ti, a mí me repelió desde un primer momento la idea de secundar cualquier iniciativa política. Tampoco pensé en la repercusión de la ausencia televisiva. No me busques en el color malva, ni en ningún otro. Quise ejercitar el derecho a la huelga porque, aún siendo consciente de la fortuna de haber nacido en mi época, país y familia, persisten en el primer mundo la desigualdad de género, la brecha salarial, el techo de cristal en el ámbito profesional, el macro y el micromachismo en lo cotidiano, el acoso laboral, apagón femenino. Ana Rosa, María Casado y Susana Grisoaf en Historia de la Televisión, cómplice con su lector. Golpe: sé sincera, te confieso que paré por mi hijo, para darle ejemplo. Por supuesto, por mi madre y mis abuelas, referentes femeninos que soñaron con tener la cuarta parte de mis oportunidades educativas y profesionales. Porque en esta España del siglo XXI el machismo mata más que ETA, una mujer es violada cada 8 horas, la brecha salarial sonroja y, por mucho que hayamos avanzado, escasísimas mujeres españolas ocupan puestos directivos de empresas e instituciones. Paré porque tengo la suerte de que mis actuales jefes comprenden y respetan las libertades ajenas, porque soy hija, hermana y compañera de hombres nobles. Me manifesté también en nombre de tantas trabajadoras que no pueden permitirse predicar con el ejemplo. Qué emocionante, por cierto, divisar nuestro rostro colectivo en las calles, hermoso y heterogéneo. Gran enfado de Paolo Basile por la falta de previsión de Telecinco con el 8M. Eso sí, Golpe tiene miedo de que todo haya sido para nada. En el día después, en la resaca del estallido femenino, emocionante, histórico y mundial, temo que tanta escenificación se quede en declaración de intenciones, en postureo. Tantos millones de personas tenemos la responsabilidad de educar a los nuestros en la igualdad de derechos para que, más pronto que tarde, observemos el resultado nítido en esta sociedad atrapada en males crecientes como la violencia de género o las agresiones entre menores. ¿Para cuándo una presidenta del gobierno? Pregunto. ¿Hasta cuándo habrá que acudir a la definición del diccionario? Qué cansino, para recordarle a algunos el significado de la palabra feminismo. En el primer mundo la desigualdad de género, la brecha salarial, el techo de cristal en el ámbito profesional, el macro y el micromachismo en lo cotidiano, el acoso laboral, apagón femenino. Ana Rosa, María Casado y Susana Grisoaf en Historia de la Televisión, cómplice con su lector. Golpe: sé sincera, te confieso que paré por mi hijo, para darle ejemplo. Por supuesto, por mi madre y mis abuelas, referentes femeninos que soñaron con tener la cuarta parte de mis oportunidades educativas y profesionales. Porto. Divisar nuestro rostro colectivo en las calles, hermoso y heterogéneo. Gran enfado de Paolo Basile por la falta de previsión de Telecinco con el 8M. Eso sí, Golpe tiene miedo de que todo haya sido para nada. En el día después, en la resaca del estallido femenino, emocionante, histórico y mundial, temo que tanta escenificación se quede en declaración de intenciones, en postureo. Tantos millones de personas tenemos la responsabilidad de educar a los nuestros en la igualdad de derechos. Golpe, que ha querido explicar en su columna de La Razón por qué paró. A su juicio, existen millones de motivos contabilizados para explicar la huelga. Cada persona es un mundo. No sé a ti, a mí me repelió desde un primer momento la idea de secundar cualquier iniciativa política. Tampoco pensé en la repercusión de la ausencia televisiva. No me busques en el color malva, ni en ningún otro. Quise ejercitar el derecho a la huelga porque, aún siendo consciente de la fortuna de haber nacido en mi época, país y familia, persisten en esta España del siglo XXI el machismo mata más que ETA, una mujer es violada cada 8 horas, la brecha salarial sonroja y, por mucho que hayamos avanzado, escasísimas mujeres españolas ocupan puestos directivos de empresas e instituciones. Paré porque tengo la suerte de que mis actuales jefes comprenden y respetan las libertades ajenas, porque soy hija, hermana y compañera de hombres nobles. Me manifesté también en nombre de tantas trabajadoras que no pueden permitirse predicar con el ejemplo. Qué emocionante, por cierto. En plena resaca de una jornada histórica como la del 8 de marzo de 2018, muchas de las famosas que hicieron huelga han optado por dar la cara para explicar las verdaderas razones de su paro. Día de resaca del apagón de presentadoras televisivas, y algunas de ellas han querido explicar por qué este jueves se sumaron a la huelga histórica del 8 de marzo de 2018. Este es el caso de Sandra